Quisiera, con la ayuda del Señor en esta mañana, compartir algo y que he titulado El peligro de las 3 T. Hay 3 palabras que empiezan con la letra T. Y sobre esas 3 palabras quisiéramos compartir en esta mañana para ver qué relación tienen, de qué manera obstruyen o favorecen la fe cristiana, la figura del Señor Jesucristo. 2 de estas 3 palabras son palabras judías. Ustedes conocen algo de los judíos. La religión judía tiene 3 grandes pilares. Y aquí vienen las 3 T. La Torá, es decir, la ley. La Torá, ese es el nombre judío. El templo de Jerusalén, el lugar donde Dios habitaba. Y el Talmud. La Torá, el templo y el Talmud. Sobre eso quisiéramos hablar un poco. Porque así como la religión judía tiene una Torá, tiene templo, o aspira a tenerlo en este momento, y el Talmud, así también la mayoría de las religiones que hay en el mundo tienen su propia Torá, su propio templo y su propio Talmud. Incluso la religión cristiana tiene su Torá, su templo y su Talmud. Nosotros decimos que las religiones nos salvan. ¿Amén? Amén. Afirmémoslo en el corazón. Amén. Las religiones nos salvan. Amén. La religión cristiana tampoco salva. Queremos dejarlo muy claro porque hay entre nosotros hermanos nuevos y otros que se están acercando, y es bueno que desde el comienzo la fe en el Señor Jesucristo sea una fe sana, una fe pura, una fe que no tenga otros apoyos, que no tenga muletas, que sea una fe precisa, una fe clara, centrada exclusivamente en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús vino, se encontró con una nación, con un pueblo escogido. Ustedes deben recordar, los que conocen las Escrituras, se encontró con un Israel que estaba aferrado a estas 3 cosas: a la Torá, al templo y al Talmud. Esa era su gloria, sus pilares, sus fundamentos. ¿Qué es la Torá? La Torá es la ley de Moisés. Ellos eran expertos, conocedores de la ley. Ellos habían encontrado que en la ley había como 600 y tantos mandamientos. Los habían contado, los memorizaban. Ellos le enseñaban los mandamientos a sus niños. En las escuelas judías, los niños tenían que memorizar largos pasajes de la ley. La Torá era el libro sagrado. Sin embargo, ellos cometieron un desliz, un error. Ellos tomaron ese libro sagrado y lo levantaron tan arriba que lo convirtieron en una especie de fetiche, en un ídolo. Lo que Moisés enseñó era sagrado. Cuando el corazón del hombre se vuelve religioso, las Sagradas Escrituras pueden convertirse en un fetiche. Las Sagradas Escrituras son un libro precioso, 800.000 páginas, que desafían el ingenio de los hombres a quienes les gusta estudiar. Así como hay expertos en obras literarias como el Quijote, por ejemplo, hombres que se pasan toda la vida estudiando el Quijote, hay personas, eruditos, grandes teólogos que se pasan la vida estudiando este libro. Aquí hay profecías, hay misterios, hay cosas ocultas que a todos ellos les gustaría desentrañar. Muchos teólogos, después de años de estudiar este libro,
ellos encuentran cierta luz, escriben un libro, lo publican, o siendo doctores de la ley, ellos enseñan en las grandes instituciones teológicas. Y al final las Sagradas Escrituras se transforman en un objeto de atracción por sí misma. Eso es lo peligroso. Nosotros sabemos que las Sagradas Escrituras tienen un lugar en la vida de un cristiano. Tienen su importancia. Sin embargo, tenemos que delimitar su importancia. Tenemos que precisar cuál es la función que cumple las Sagradas Escrituras, para que no nos ocurra lo que a los judíos les ocurrió, que ellos eran conocedores al dedillo de este libro. Sin embargo, habiendo estudiado las profecías desde Moisés, los salmos, los profetas, habiendo estudiado todo eso, cuando se encontraron cara a cara con la persona de quien hablaba la Escritura, no lo supieron reconocer. Miren qué tragedia. Están estudiando el libro por siglos, y cuando llega la hora de la verdad, no supieron aplicar lo que habían aprendido. Veamos, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40. Dice el Señor aquí, está hablando con los judíos, les dice: escudriñad las Escrituras. Pareciera ser que la traducción más correcta debiera decir: escudriñáis las Escrituras. Tengo acá otra versión de la Escritura, la NBI, que traduce de esta manera ese pasaje. Dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ella hallan la vida eterna. Bueno, la Reina Valera dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquí, en estas palabras del Señor, se revela cuál era el problema que tenían los judíos. Si leemos esta frase en términos más sencillos, lo podemos decir así: ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna. Hay un problema ahí. Cuando se estudia la Biblia pensando que en la Biblia está la vida eterna, hay un problema. En la Biblia no está la vida eterna. El Señor Jesús se lo dijo claramente a los judíos. Y en el verso 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Se fijan que el Señor cambia el foco de atención? No las Escrituras, sino en mí. Aleluya. ¿Podemos afirmar eso nosotros también hoy? ¿Podemos decir que en las Escrituras no está la vida eterna? Y sí está en el Señor Jesucristo. Aleluya, lo podemos afirmar. En la Biblia no está la vida eterna, sí está en el Señor Jesucristo. Pero los judíos no lo habían visto. Ellos pensaban erróneamente. Y luego, en esa frase que yo me salté, aquí en el 39, está el verdadero sentido y la razón de ser de las Escrituras. ¿Por qué existen? ¿Para qué existen las Sagradas Escrituras? A ver, ¿lo encontraron ustedes? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo él. Nosotros decimos amén. Todo el valor de este libro, amados hermanos, hermanos nuevos, es que aquí se da testimonio del Señor Jesucristo. Pero cuidado, que hay un peligro. Dijimos que los judíos se lo conocían el libro de pe a pa y sin embargo no supieron discernir la persona de Jesucristo. Por tanto, ¿qué más necesitamos
para entender bien este libro. Bastará la mente, bastará un estudio bíblico, bastará estudiar con grandes maestros, con grandes teólogos, ir a un buen seminario. ¿Será suficiente eso? No. Hay algo más que se necesita para escapar del peligro de la primera T, la Torá. En Efesios capítulo 1 encontramos la solución. Efesios capítulo 1, versículo 17. ¿Alguien que lea, por favor, bien fuerte? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Aquí encontramos a Pablo doblando sus rodillas, orando al Padre para que el Padre de gloria les dé a los hermanos de Éfeso, a la iglesia en Éfeso, algo que era fundamental para poder entender, conocer a Jesucristo y conocer los misterios de Cristo, la revelación de Cristo, conocer las Escrituras de verdad. ¿Qué es eso? Ustedes ya lo encontraron. ¿Qué se necesita? Espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Nosotros creemos que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo? Amén, lo creemos. Totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, el único que puede abrir la mente, el entendimiento de los hombres para conocer lo que Él mismo puso aquí, es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que les abrió el entendimiento a esos discípulos que iban camino a Emaús para que entendieran las Escrituras? Dice que el Señor desde Moisés y por los profetas les explicó las profecías y recién en ese momento, mire, recién allí ellos vinieron a entender el libro. Lo que por años habían estado escuchando en la sinagoga como una enseñanza, recién allí lo pudieron entender. Espíritu de sabiduría y de revelación que abre el entendimiento para conocer a Jesús y conocer las Escrituras. ¿Se han dado cuenta ustedes, amados hermanos, que puede haber un hermano sencillo, sin educación prácticamente, un hermano nuevo, que puede entender más espiritualmente las Escrituras que un hermano antiguo, que un cristiano antiguo, pero que nunca ha sido tocado por el espíritu de sabiduría y de revelación? Nos hemos encontrado con muchos casos así. Por tanto, esto es una advertencia también. Los hermanos nuevos que están llegando, ustedes no se confíen en que pueden leer la Biblia. No se confíen en que pueden estudiarla con la seriedad y con la preocupación con que en el colegio estudiaron los libros de física o de química. Para estudiar este libro se requiere algo más que inteligencia, algo más que saber leer y escribir. Se requiere tener el socorro de lo alto. Se requiere un toque del Espíritu Santo al corazón para que nos abra el entendimiento. ¿Está claro eso? Así que por favor, nadie se confíe en sí mismo. Nadie se confíe en su inteligencia. El problema de los judíos fue ese. Ellos se quedaron en la mitad de camino. Como Dios les había dado los estatutos y los decretos allá en Éxodo, allá en el monte Sinaí. Cuando Dios les había dicho: oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Ellos dijeron: ya, vamos a aprenderlos, vamos a ponerlos por obra, lo vamos a enseñar a nuestros hijos, vamos a cumplir esto. Sin embargo, por preocuparse demasiado de la ley, de la Torá, ellos descuidaron este otro mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Un mandamiento les mandaba a estudiar los decretos y ordenanzas, otro mandamiento les mandaba a amar a Dios con todo el corazón y el alma y las fuerzas. ¿Cuál de los dos mandamientos se apresuraron en cumplir? El primero, pero no el segundo. Pasaron los años. Dios tuvo que enviar profetas uno tras otro para hacerle ver al pueblo el error en que estaban cayendo. Y mire lo que dijo al final de la monarquía hebrea. Pasaron cientos de años. Dios hablando a través de Jeremías al pueblo. En Jeremías capítulo 2, ¿cuál es la queja que tiene Dios con respecto a Israel, a su pueblo escogido? Jeremías capítulo 2. Qué dramáticas las palabras del Señor en el versículo 8 del capítulo 2. Los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Es decir, a los sacerdotes se les perdió Dios. Y los que tenían la ley, ¿qué dicen? No me conocieron. Los que tenían la ley no me conocieron. ¿Qué más dice? Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Hermano, ¿cuál es la queja del Señor aquí? En que todos se preocupan de las cosas externas, de estudiar la ley, de profetizar en otro nombre, de hacer todo el aparato religioso, cumplir las demandas religiosas, pero olvidarlo a Él, descuidarlo a Él, rechazarlo a Él. Verso 12. Espantados cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuál es el mal primero? Me dejaron a mí. Hermanos amados, pudiera darse el caso de que nosotros tengamos toda la parafernalia religiosa y lo hayamos dejado a Él. Cristianos, este es un peligro al que estamos todos expuestos. Hermano, ¿te sientes o te has sentido en algún momento así? Como habiendo abandonado al Señor, como habiéndole vuelto la espalda, como caminando a la deriva. ¿Y sabe? Cuando eso ocurre, el enemigo está pronto para cazar, para morder, para herir. Cuidado. El gran dolor del Señor es que nadie buscaba conocerlo a Él. Todos estaban entretenidos en conocer sus hechos, en conocer sus palabras, pero no en conocerle a Él. Avancemos unas hojas más en Jeremías. Veamos el capítulo 9, versículo 23 y 24. ¿Alguien lo puede leer bien fuerte? Sí, dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, y yo soy Jehová. Ya, hasta ahí, hermano, gracias. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, digámoslo juntos, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Hasta ahí. ¿Qué pasaba en Israel? A juzgar por estas palabras, seguramente había sabios que se gloriaban en su sabiduría. Había valientes que se alababan por su valentía. Había ricos que se alababan por sus riquezas. Pero no había nadie que se gloriara en conocer a Dios.
¿Cuál es tu motivo de gloria? ¿Conocer la Biblia? ¿Tener una buena religión? ¿Estar reunido en centenario? ¿Tener una pluralidad de pastores? ¿Tener cierta revelación acerca de ciertas cosas espirituales? No. En esto solo conviene alabarse, en entender al Señor y en conocerlo. Aleluya. Esto es nuestra gloria. En esto podemos alabarnos, no porque nosotros le hayamos conocido a Él. Él se nos ha revelado a nosotros. No porque nuestro sistema de estudio bíblico sea mejor. No porque tengamos grandes maestros de la Biblia. Sino porque en todos, creo yo, en algún momento hemos llegado a fracasar de tal manera que le hemos dicho al Señor: a menos que tú nos abras el entendimiento, no entenderemos. A menos que tú nos guíes, nos apartaremos. A menos que tú nos socorras, nos perderemos. ¿Le has dicho alguna vez así al Señor? El Señor nos ha llevado por cierto camino, con ciertas circunstancias, con ciertas experiencias, en que hemos tenido una y otra vez que decirle: Señor, si tú no extiendes tu mano, yo me hundo. Si tú no me abres los ojos, yo no veré. Si tú no tocas mi corazón, se endurecerá y se tornará soberbio. Bendito sea el Señor, porque nos ha tocado, nos ha abierto los ojos del entendimiento. Hay un reclamo de Dios también en Romanos capítulo 1. ¿Ustedes han leído Romanos capítulo 1? Algunos versículos de ese libro dicen, desde el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? El problema es aquí que el hombre, habiendo visto las cosas visibles, habiendo conocido la creación de Dios, el poder de Dios, la deidad, la majestad de Dios reflejada en las cosas hechas, los hombres no fueron un poco más allá para decir: ¿cómo es que esto fue hecho? ¿Quién hizo esto? ¿Quién es el maravilloso ser que hizo estas cosas maravillosas? No fueron más allá para decir: tiene que haber un creador, hay que darle gloria a ese creador. Los hombres se quedaron mirando la creación, las cosas visibles, se admiraron de las cosas perfectas que hay en la creación, pero nunca le dieron gloria al Dios de la creación. El problema es quedarse en la mitad del camino. Así también los hombres que se glorían en el libro se quedan a mitad de camino, porque la perfección y la hermosura de este libro habla de la perfección más grande y de la hermosura mayor del creador de este libro. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, nosotros abominamos toda teología, toda corriente, toda enseñanza que nos deje enclaustrados en un conocimiento meramente bíblico, encerrados en doctrinas humanas, porque creemos que tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá de la Escritura. Tenemos que ir al Dios que la inspiró y a aquel de quien ellas nos hablan. Bendito sea el Señor Jesús. Veamos la segunda T. ¿Cuál es? El templo. El lugar de adoración. El lugar santo. En Palestina había de todas las ciudades, de todos los rincones de ese hermoso territorio, la tierra más preciosa que existe en el mundo. Sepan lo que es la tierra de Palestina. No porque yo lo diga,
es porque el Señor lo dijo. Que ahora haya desiertos allí, que haya lo que haya, eso no importa. Es la tierra más preciosa que hay en el mundo. La tierra de Palestina. Más que Chile incluso. Lo que es harto decir. Pero de toda esa tierra tan hermosa, tan favorecida por Dios, hay un lugar, una ciudad, que las Escrituras declaran que es una ciudad santa, Jerusalén. Pero dentro de la ciudad de Jerusalén había un lugar todavía más santo, que era una explanada preciosa donde estaba construido el templo. En Marcos capítulo 13, a ver, alguien que lea por favor, Marcos 13:1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ya. ¿Qué pasaría por el corazón de este discípulo que dijo estas palabras? Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Qué significa esa frase? Admiración. Muy bien, hermana. Admiración. Un discípulo diciéndole al Señor: mira, Señor, qué piedras, qué edificios. Como para que el Señor se hubiese quedado: oh, sí. Ingenuo el discípulo. Amados hermanos, el discípulo se esperaba un gesto de admiración del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta? A ver el versículo 2. Alguien que lea, por favor. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Gracias. Ese templo, esos grandes edificios habían sido construidos por el rey Herodes. Y eran tan majestuosos y fastuosos que, aún ocupando mucha gente para que trabajara allí, habían demorado una gran cantidad de años en erigirlos. ¿Se acuerdan cuántos años? 46 años habían tardado en levantarlo. Ese era el orgullo de todo Israel. Muchos judíos pueden haber tenido una gloria muy mezquina al decir: ese es el edificio más importante de toda la tierra, porque es hecho de mármol, de piedras labradas, adornado con oro, etc. Pero sabe que aún un judío espiritual, piadoso, podía decir: ese edificio, no por lo que contiene afuera, es el edificio más importante de toda la tierra. Y cuando decía eso, estaba diciendo verdad. ¿Por qué? Porque Dios habitaba allí. Hermanos, ¿dónde habitaba Dios en el Antiguo Testamento? En el tabernáculo, cuando había tabernáculo, y después cuando hubo templo, en el templo. A ver si les pregunto, en el siglo VII antes de Cristo, ¿dónde habitaba Dios? En el templo de Salomón, en Jerusalén. Alguien podrá decirme: oye, pero mira, el VII siglo antes de Cristo fue el comienzo del apogeo griego. Allí comenzaron a aparecer los grandes filósofos. Allí estaba el Areópago. Allí estaba el templo de Venus, de Diana y templo de todas esas diosas y dioses. ¿Sabe? Eso no importa nada. Eso no tiene ningún valor. El lugar más importante de toda la tierra era el templo de Salomón en Jerusalén, porque allí habitaba Dios. Eso es suficiente. Gloria al Señor. Ustedes saben, el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor en el siglo V antes de Cristo. Después se levantó un segundo templo por Zorobabel y aquellos colaboradores que tuvo, Esdras, Ageo, etc. Ese segundo templo también fue destruido, y el templo de Herodes, el que vio este discípulo, era el tercer templo. Y este tercer templo
que causó la admiración del discípulo, también fue destruido en el año 70 de nuestra era. Los judíos hoy lloran y lamentan por el templo perdido. El muro de los lamentos, ¿qué es eso? Sino las ruinas del templo. ¿Qué van a hacer los judíos allí todos los años en una cierta fecha? Para llorar. Ellos recitan las palabras del libro de Lamentaciones de Jeremías. Y dicen: Señor, tú nos has destruido, tus juicios nos han abatido, lágrimas corren por nuestras mejillas. Señor, ¿cuándo tendrás misericordia de nosotros? ¿Cuándo levantarás tu testimonio? ¿Cuándo pasarás tus iras y nos renovarás en misericordia? El templo. Una gran religión como la judía tiene un lugar sagrado. Sin embargo, también Dios tuvo problemas con ese lugar sagrado tan preciado para Él, por causa de la dureza del pueblo. Si ustedes buscan Jeremías capítulo 7, van a encontrar que todo ese capítulo 7 de Jeremías es una lamentación de Dios por causa de que ellos han puesto su confianza en el templo y su corazón está lejos de Dios. Verso 3 de ese capítulo, alguien que lea, por favor. 7:3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, los haremos morar en este lugar. Verso 4, otra persona. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ellos cometían adulterio, ellos hurtaban, ellos mataban, juraban en falso, ofrecían inciensos a Baal, andaban tras dioses extraños, ellos oprimían al huérfano, a la viuda, ellos derramaban sangre inocente. Sin embargo, ellos tenían su templo. Teniendo el templo, ellos se sentían seguros. Dios estaba allí. ¿Quién les podría hacer mal? Ellos se burlaban de las naciones vecinas, se reían de los pueblos paganos. Nosotros tenemos el templo, tenemos la habitación de Dios. Sin embargo, lo que ellos, hermanos, no supieron, y esta es la advertencia para nosotros, que la habitación de Dios en ese templo, la permanencia de Dios en el templo, dependía de algo, de la obediencia del pueblo. Desde el momento que el pueblo comenzó a apostatar, a apartarse del Señor, ya ese templo ya no fue un lugar grato para el Señor. Antes bien, como dice este mismo versículo 11 de este capítulo 7, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. La habéis transformado en cueva de ladrones. Así que cuando el Señor miraba desde los cielos a Jerusalén y miraba el templo, ya no se alegraba en él. Y la nube del Señor, aunque estaba en el lugar santísimo, estaba como incómoda. Hasta que llegó un momento, poco después de esta palabra del Señor, en que el Señor sacó su nube de allí, quitó la gloria de ese lugar, abandonó el templo. Y cuando Dios abandona un lugar, ese lugar queda expuesto a la barbarie, al vandalismo, a Satanás. Apenas Dios abandonó el templo, vino Nabucodonosor, lo destruyó, y después vino uno de sus lugartenientes y lo quemó. Sacó las cosas sagradas, se las llevó a Babilonia. Ellos quitaron su confianza de Dios y la pusieron en el templo. Veamos un poquito el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 4, verso 1 y 2. Alguien que lea, por favor. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo.
Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Oh, hermanos amados, gracias. ¿Pueden percibir ustedes el lamento de Dios, el lamento del profeta, cuando ve la ciudad destruida y el templo destruido? ¿Qué es lo que ve Jeremías con sus propios ojos? Las piedras del santuario esparcidas por las encrucijadas o las esquinas de todas las calles. ¡Qué desgracia más grande! Es como para lamentar y llorar. La habitación de Dios había sido profanada por los hombres, por los propios sacerdotes, por los levitas. Dios ya no quiso habitar allí. Sin embargo, nosotros tenemos una buena noticia respecto del templo, porque el Señor en cierta ocasión dijo: derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Y Él dice que se refería al templo de su cuerpo. Su cuerpo fue destruido, fue llevado a la cruz, pero al 3er día el Señor Jesús levantó un nuevo templo espiritualmente hablando, porque con la muerte y la resurrección del Señor surgió la iglesia, la habitación de Dios en esta dispensación. Hermanos nuevos, visitas que hoy nos acompañan, ¿habita Dios hoy en Jerusalén? No. ¿Habita Dios hoy en ese lugar donde estuvo el templo de Herodes? No. ¿Habita Dios hoy junto al muro de los lamentos? No. ¿Habita Dios en la Basílica de San Pedro en Roma? No. ¿Habita Dios en la Catedral de Westminster en Londres? No. ¿Habita Dios en la Catedral de Temuco? No. ¿Habita Dios aquí en Centenario 01154? No. No, hermanos. Dios no habita en Centenario 01154. Dios habita en la iglesia, en tu corazón y en mi corazón. Aleluya, gloria al Señor. Algún hermano nuevo podría decir: voy a la casa de Dios, hermano, a reunión. ¿Cuál casa de Dios? Centenario. Otro podría decir: hermano, voy a la casa de oración. ¿Cuál casa de oración? ¿Centenario? No. Este es simplemente un lugar, un salón, donde se reúne el verdadero templo de Dios, que es la iglesia. La iglesia, los creyentes, tú y yo, el conjunto de todos, amasados, amalgamados, hermanados, fusionados. Somos la iglesia, somos el templo. Bendito sea el Señor. Así que limpiemos nuestra fe, amados hermanos nuevos. ¿No es este un lugar sagrado? No. Por supuesto, si los creyentes están aquí, podemos ver la gloria de Dios. Pero si los creyentes se reúnen debajo de unos árboles a la orilla del río, allí desciende la gloria de Dios. Si se reúnen en una cancha de fútbol, allí desciende la gloria de Dios. Donde sea. Este lugar es santo ahora, aquí, porque está la iglesia. Se va a la iglesia y es un lugar como cualquier otro. Cuando se habla de casa de Dios o casa de oración, ese todavía es un resabio, son como coletazos de la religión judía. En la religión judía había un templo, había una Torá y había un templo. En el libro de los Hechos dice que los cristianos se reunían en el templo y por las casas. Recordemos que esos cristianos eran judíos. Todavía no se había producido el desprendimiento. Todavía los cristianos judíos estaban como tomados de un cordón umbilical.
del sistema judío. Jerusalén, la iglesia en Jerusalén todavía tenía, por lo tanto, ripios de un pasado religioso, de una herencia judaica que nosotros no tenemos. Gracias al Señor estamos limpios de eso. Los cristianos de hoy están limpios de toda herencia judaica. Desde los días de Antioquía en adelante, desde Hechos 15 en adelante, en ese primer concilio, se dejó en claro que había una diferencia fundamental entre la religión judía y la fe cristiana. De tal manera, amados hermanos, no nos equivoquemos. ¿Se acuerdan de la conversación del Señor con la mujer samaritana? Palabras muy sencillas. Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya. Mire, fíjese qué claras son las palabras del Señor. La mujer le dice: ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar, porque ahí estaba el templo. Y el Señor le dice: vienen días, la hora viene en que ni en este monte donde estaban hablando ellos, tal vez el monte Gerizim, el monte en que los samaritanos creían que era el santo, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén iba a ser destruido 40 años más tarde. Verso 23, leamos todos juntos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No se trata de un lugar santo, hermanos. Vemos que aquí queda claro que no hay un lugar santo, sino que hay hombres y mujeres santos. Hay adoradores. No hay lugar de adoración. Hay adoradores. Donde se juntan los adoradores, allí hay adoración. En la casa, en tu casa, se juntan los santos, ahí hay adoración. En Santiago he estado en la cárcel de mujeres, un lugar donde nadie quisiera estar, pero hay momentos cuando se reúnen las mujeres creyentes allí. Ese es un lugar santificado y desde allí sube la adoración. He llorado adorando al Señor allí con ellas. Hermanos, no se trata de lugares, se trata de adoradores. Gloria al Señor. Para terminar esta parte, veamos Hechos 17:24. O si alguno tiene dudas todavía de lo que estamos compartiendo, alguien que lea, por favor, bien fuerte. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. ¿Quién está hablando estas palabras? El apóstol Pablo. ¿Es Pablo un hereje? ¿Es Pablo un falso maestro? No. Es el príncipe de los apóstoles. Y él dijo a los griegos allí: porque Dios, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Queda claro, hermanos? Para todos nosotros, ¿queda claro? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero fíjese, el templo que para los judíos se transformó en un lugar sagrado, en el lugar donde Dios habitaba y en el lugar donde el hombre podía tener un encuentro con Dios, el templo también, en muchos ambientes cristianos,
se ha transformado en exactamente lo mismo que el templo para los judíos. Lamentablemente hay cristianos que piensan que el único lugar donde ellos pueden tener comunión con Dios es en el templo. Entonces lo arreglan, lo adornan, lo embellecen, lo engalanan, incluso le hacen ciertas subdivisiones al templo para indicar que, siendo el templo ese templo santo, hay una parte del templo, un sector del templo que es más santo que el resto, que es como el lugar santísimo, que es adelante donde se para el pastor, donde predica el predicador, y ahí no puede entrar nadie. Ay, si un niño se sube ahí, la ira de Dios puede caer sobre él. Ay, si sube al púlpito uno que no sea pastor, peligroso, la ira de Dios puede caer sobre él. Hermanos, esa es una imitación burda, inadecuada, incorrecta del templo de los judíos, con un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Para algunas congregaciones, pequeñas congregaciones, llegar a tener un templo es como alcanzar la mayoría de edad. Apenas se constituye una congregación, su meta, su primera aspiración es construir un templo. ¿No es eso extraño? Hermanos amados, tenemos que ser sanos en la fe. Sanos en la fe. Nosotros no condenaremos, no juzgaremos mal a los cristianos que se esmeran por tener hermosos templos. Pero tenemos que decir claramente que el templo puede transformarse en un fetiche, puede transformarse en una especie de ídolo, en un objeto de confusión. Puede hacer creer a los cristianos que Dios tiene lugares especiales donde Él habita, lugares físicos. Y la Escritura no nos permite a nosotros decir tal cosa. Dios no tiene lugares físicos hoy donde habitar. Las paredes de un templo son demasiado frías, son duras. Las paredes de tu corazón son cálidas. Allí sí quiere habitar. Allí sí habita el Señor. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor por eso. Le damos gracias, Señor, por haber venido a habitar en mi corazón y por querer habitar en mí y no en un templo de oro. Dios prefirió tu corazón a un templo de mármol. Dios prefirió tu corazón a un templo de plata y de oro. Dios prefirió tu corazón a un templo alfombrado. Gloria al Señor, bendito es su nombre, que nos levantó, que nos honró de tal manera. Para terminar, la tercera T, el Talmud. ¿Qué significa Talmud? El Talmud es un libro, digamos así, es un libro del volumen de una Biblia, o algo más o menos, que contiene los comentarios que los rabinos judíos han hecho sobre la Torá. Es decir, toda la tradición rabínica de los grandes doctores de la ley sobre la Torá, sobre la ley, sobre las Escrituras. Ellos las recogieron, todos esos comentarios, esas interpretaciones, y las recogieron en un libro que se llama Talmud. No son las Sagradas Escrituras, son comentarios a las Sagradas Escrituras. Pero un escritor judío cristiano que se llama Barry Rubin dice que hoy por hoy los judíos, y no solo hoy en realidad, pero hoy por hoy los judíos eruditos, los estudiosos judíos, se glorían en conocer el Talmud perfectamente. Y para ellos es un objeto
más apasionante de estudio el Talmud que la Torá. Hay un problema con el Talmud. El Talmud, cuando trata de explicar la Torá, las Escrituras, en vez de aclararlas para que el pueblo las entienda bien, le agrega razonamientos, comentarios, estudios que confunden más que aclaran. Este autor llega a afirmar, tristemente, los judíos terminaron enredándose tanto en la multitud de reglas y regulaciones religiosas e interpretaciones que algunos de los significados esenciales en la Torá se perdieron. La tradición oral prevaleció sobre la verdad. El Talmud representa la tradición oral, lo que el hombre le agrega a la Escritura. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor en Marcos capítulo 7 recrimina a los judíos porque ellos habían invalidado la palabra de Dios por las tradiciones? ¿Se acuerdan de esas palabras en Marcos capítulo 7? ¿De qué se está hablando allí? En realidad, aunque no se usa la palabra aquí, cuando se habla de las tradiciones, de los mandamientos de los hombres que ellos habían agregado a la ley, se estaba refiriendo al Talmud. Verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Toda religión que se precie de tal tiene una tradición. Y esa tradición está escrita también. Reglamentos, comentarios, interpretaciones. Sin embargo, la tradición no tiene su origen en Dios, sino en el hombre. Mire, una cosa interesantísima, hermanos. ¿Por qué razón los judíos en los tiempos del Señor Jesús esperaban un Mesías político, poderoso, capaz de zafarlos a ellos del yugo romano? Siendo que había varias profecías, como por ejemplo Isaías capítulo 53, en que se decía que el Mesías sería como un varón de dolores, sufriente como un cordero, que moriría y que resucitaría. ¿Por qué ellos no pudieron creer las profecías que hablaban de un Mesías sufriente, que moriría y resucitaría? ¿Saben por qué? Porque las interpretaciones que el Talmud había hecho no contemplaban la venida de un Mesías como un cordero. El Talmud los había enseguecido. Eso yo no lo sabía. El hermano Barry Rubin lo dice, un judío experto en leyes judías. Amados hermanos, cuidado con nuestra tradición. Ha comenzado a escucharse entre nosotros frases como estas. En nuestros 20 años de existencia, puntos suspensivos. ¿Qué significa esa frase? Que ya tenemos una tradición de 20 años. Cuidado. Con ese mismo predicamento, entonces, los hermanos tales o cuales podrán decir, nosotros, con nuestros 500 años de historia, ¿qué es eso? Tradición. La tradición puede tejer un enrejado, puede tejer una red de cadenas que nos aten al pasado, que nos impidan ver la voluntad de Dios para este día. Las tradiciones nos atan
a la manera como Dios obró ayer. Y como que Dios tiene que estar obligado a actuar como lo hizo ayer. Sin embargo, amados hermanos que se reúnen en centenario, que tienen la revelación de Cristo y de la Iglesia, cuidado con vuestra joven tradición. ¿Han escuchado frases como esta? Nosotros nunca lo hemos hecho así. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Nunca hemos cantado así. ¿Por qué tendríamos que cantarlo? Nunca hemos acostumbrado así. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿Qué es eso? Talmud. Talmud. Mire, cuando hay una congregación que no cree que el Espíritu Santo la esté dirigiendo, entonces tiene que asegurarse, a través de reglamentos, de leyes, de ordenanzas, tradiciones, asegurarse un camino. Porque si no se pierde, se extravía, se confunde. Pero si hay una congregación de santos, de redimidos, que creen ciertísimamente que hay uno de arriba, el Espíritu de verdad, que la guía, que la conduce, entonces no necesitamos consultarle al pasado cómo hacer las cosas hoy. Simplemente consultarle al Señor. Hermanos, los que tienen tradición y más encima escrita, no necesitan preguntarle al Señor. Basta que miren atrás y lean en el decreto, tanto en el artículo 1 se dice, ya, de esta manera tenemos que hacerlo. Si fuera así, entre nosotros, sería la mayor pérdida, porque ya el Señor no sería glorificado. No necesitaríamos de Él. Amados hermanos, en el mundo una marca es más o menos respetable, si puede decir, desde 1845, desde 1920. Nosotros, más vale que no digamos nada. Nosotros tenemos que servir a Dios en nuestra generación. Y después, si a Él le place, desaparecer. Que Él nos interrumpa cuando quiera. Nosotros abominamos de estas 3T cuando ellas impiden al pueblo de Dios depender exclusivamente del Espíritu y glorificar exclusivamente al Señor Jesucristo. No las Escrituras por sí. Queremos al Cristo de las Escrituras. No al templo como un lugar sagrado. No, queremos a Dios que habita en la iglesia, que habita en el corazón de los creyentes. No una tradición. No, la dirección del Espíritu, paso a paso, día tras día, constante, permanente. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Estamos dispuestos, amados hermanos, a decir no a la Torá, no al templo, no al Talmud? Solo Cristo nos basta. Cristo es todo suficiente para nosotros. Alguien puede decir, no somos judíos, así que ¿qué problema con la Torá y con el Talmud? Pero tenemos los equivalentes. Tenemos una versión propia en el cristianismo. Hermanos, qué precioso es Cristo. Si hay algo que hace la gloria de la iglesia, la gloria de una reunión, aunque sea en un lugar pequeño, con 3 o 4 reunidos, lo que hace la gloria nuestra, la hermosura, la belleza, la luz que resplandece entre nosotros es Cristo. El día que lo perdamos a Él, lo perdemos todo. El día que los árboles nos impidan ver el bosque, lo perdemos todo. Las cosas santas nos pueden impedirnos ver al Santo. Amén.
Queremos al Santo Hijo. Estemos de pie. Bendito sea el Señor.